de esta manera nos estaremos portando a la altura del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Así que, si eres parte de la Iglesia de Cristo, debes ser un pacificador, una persona que celosamente esté cuidando la unidad con tus demás hermanos. La unidad requerirá esfuerzo, como dice el texto. Así que hoy mismo, hermano, estás siendo humilde, amable, paciente y tolerante en tus relaciones con tus hermanos. El Señor te dice ahora mismo, esfuérzate por mantener la unidad. Pero la unidad de la Iglesia no es algo superficial o meramente relacional, sino que la unidad va mucho más profundo a la raíz misma de la fibra básica de lo que es la Iglesia. En estos versículos se recalca la unidad fundamental de la Iglesia. Cristo solo tiene una Iglesia y esta Iglesia tiene un solo fundamento. La Iglesia tiene unidad en que es un solo cuerpo, ha sido establecida por un solo espíritu, tiene una sola esperanza, obedece a un solo Señor, se sostiene en una sola fe, ha recibido un solo bautismo y vive bajo el cobijo de un solo Dios y Padre de todos. Cuando pensamos en la Iglesia de Cristo tenemos que pensar en su unidad. No solo en lo relacional, sino en lo más fundamental. Si eres parte de la Iglesia, todas estas cosas tienes en común y en unidad con todos tus hermanos y hermanas en Cristo. No podemos darnos el lujo de vernos como ajenos, distantes, indiferentes, a la Iglesia. Si somos de Cristo, estamos unidos por todo esto a su Iglesia. No podemos estar en Cristo, sin estar unidos con su Iglesia. Así de fundamental es la unidad de la Iglesia. Hay que cuidarla y hay que procurarla. Y como veremos, los oficiales de la Iglesia tienen la gran tarea de cuidar que esa unidad sea enseñada, establecida, vivida, y compartida en el cuerpo de Cristo. Necesitamos que personas en autoridad estén velando por la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Pero los oficiales de la Iglesia, no solo se hacen necesarios porque la Iglesia tiene unidad, sino también, en segundo lugar, porque la Iglesia tiene autoridad. Dice Efesios 4, 7, 1, 7 pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. 8 por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. 9 ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las regiones? 3050, bajas de la tierra. 10 El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. 11 El mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, y a otros, pastores y maestros. En la antigüedad, cuando un rey conquistaba una nueva región regresaba a su reino con el botín de guerra. Y en su entrada triunfal repartía parte de ese botín como un regalo para su pueblo. El apóstol aquí usa esa imagen proveniente del Salmo 68, para explicar que cuando Cristo venció al reino de la oscuridad por su muerte y resurrección ascendió al cielo para ser coronado como rey y al ser coronado repartió dones para su iglesia. Él subió hasta lo más alto, no sin antes haber descendido hasta lo más bajo al hacerse uno de nosotros y morir en una cruz por nosotros. Pero al ser coronado en su exaltación, repartió dones en la medida en que él quiso. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia y estos dones hacia su iglesia? ¿Qué estableció Cristo para su iglesia? Estableció una estructura de autoridad. Cristo no dejó al garete a su iglesia, sino como parte de su obra redentora para con su pueblo estableció oficiales que guiaran, cuidaran y fortalecieran a su iglesia. El texto es claro en recalcar que Cristo mismo estableció a personas en ciertos oficios para cumplir una función específica en su iglesia. Los oficios establecidos en la iglesia debemos verlos entonces, como provenientes de la voluntad de Cristo mismo. No es un capricho humano. No son una añadidura moderna, sino que Cristo estableció una estructura de autoridad para su iglesia porque así lo determinó por diseño. Pablo menciona un listado de estos oficiales, algunos de los cuales tuvieron una función específica circunscrita a cierta etapa de formación de la iglesia y otros han permanecido hasta nuestros días.